Vamos a retomar el tema que veníamos desarrollando en la clase anterior, que es el patrón de asentamiento. Vemos aquí a la izquierda un plano de la ciudad de Chichén Itzá, en donde podemos ver lo que veníamos mencionando respecto al cambio en la planificación urbana a diferencia del periodo clásico. Decíamos que anteriormente teníamos el modelo de casas dispersas alrededor del centro ceremonial, y los principales edificios ahora van a estar concentrados, fíjense los grupos de edificios concentrados en distintos sectores, rodeados por murallas y conectados entre sí y con el entorno por los zakbés, que son estos caminos característicos de las ciudades del posclásico, que ya no van a ser huellas en la tierra generadas por la circulación, sino que son obras de infraestructura, es decir, una especie de senderos pavimentados con caliza, que van a recorrer y conectar a los centros mayas del posclásico y también con los puertos. Vemos también los cenotes, el cenote de sacrificios y el cenote Xtolok, y por afuera de las murallas y en las cercanías de los cenotes se encontraban las aldeas de los campesinos. A la derecha vemos la vista aérea de Chichén Itzá y vemos también perfectamente la estructura urbana sectorizada por muros, los zakbé y el cenote de los sacrificios. Respecto a la subsistencia, seguimos manteniendo una economía mixta, ¿sí? Basada en la agricultura intensiva, fundamentalmente, pero apoyada por la pesca, la caza, la recolección de frutos forestales y marinos. El sistema agrícola va a seguir siendo la tala, la roza y la quema. Las milpas, como decíamos, se localizaban en las cercanías de los cenotes, pero exigían menos esfuerzo que en el Petén, su mantenimiento, debido a que la vegetación era mucho menos densa que en la área selvática. Cada labriego seleccionaba los campos a sembrar, dividiéndolos en cuadrados de 20 metros de lado. Cultivaban los mismos productos que habían cultivado en el clásico, pero ahora, además del algodón, van a cultivar dos fibras que son el maguey y el enequén. Estas dos plantas son muy parecidas, hay más de 30 especies en México de estas plantas, y en el caso del maguey es una planta con la que se le dio muchísimos usos, como por ejemplo elaborar bebidas rituales y medicinales el aguamiel y la otra bebida es el pulque, que actualmente hoy se sigue fabricando y consumiendo en México. En ese enlace les he dejado un video muy cortito y muy interesante sobre el pulque como la bebida de los dioses y como una tradición mesoamericana que se ancla en el periodo prehispánico, pero que es muy actual. Respecto a que la agricultura va a ser para los campesinos del posclásico una actividad colectiva y solidaria, vamos a tomar un fragmento de la relación de las cosas del Yucatán, de Diego de Landa, en donde dice que los indios tienen la buena costumbre de ayudarse unos a otros en todos sus trabajos. En tiempo de sus sementeras, los que no tienen gente suya para hacerlas, júntanse de 20 en 20 o más o menos, y hacen todos juntos por su medida y tasa la labor de todos, y no la dejan hasta cumplir con todos. Las tierras por ahora son de común, y así el que primero las ocupa las posee, siembran en muchas partes, por si una faltare, supla la otra. En labrar la tierra no hacen sino coger la basura y quemarla para después sembrar, y desde mediados de enero hasta abril labran y entonces con las lluvias siembran.
Con un palo puntiagudo hacen un agujero en la tierra y ponen en él 5 o 6 granos que cubren con el mismo palo. Y en lloviendo, espanto es como nace. Júntanse también para la caza de 50 en 50 más o menos, y asan en parrillas la carne del venado, para que no se les gaste, y venidos al pueblo, hacen sus presentes al Señor, y distribuyen el resto como amigos, y lo mismo hacen con la pesca. Economía. Las actividades económicas se concentraron en las regiones que destacaron por agrupar grandes núcleos poblacionales y que se desarrollaron como focos culturales y centros de intercambio comercial. Como les decía, esta producción de industrias extractivas y artesanal era especializada y nutría el comercio de larga distancia, que siguió además comercializando o intercambiando materias primas básicas y artículos de lujo. La sal va a ser siempre muy importante, tal es así que varios puertos del posclásico se van a localizar en zonas salineras, ¿sí? Otros artículos van a ser moluscos, tiburones y tortugas de Yucatán, tiburones y tortugas tanto para el consumo de su carne como materias primas relacionadas, a los dientes, las caparazones. El pedernal de las sierras Puc, miel de Chetumal y Cozumel, cacao, algodón, copal. El copal es un artículo muy importante también de lujo, es una resina de una planta que se envolvía en una chala de maíz y que los señores empleaban en los rituales como incienso. La obsidiana, la cerámica, jadeíta y piedras verdes, plumas y también esclavos. Otra fuente muy importante para la economía va a ser el tributo de los pueblos sometidos. Como dijimos, el hundimiento de los centros cívicos ceremoniales del periodo clásico en las tierras bajas del sur hace que comiencen a florecer de manera incipiente centros en el norte y centro de la península de Yucatán. Esto va a generar un profundo cambio en la orientación de las redes comerciales a larga distancia y de las zonas de influencia del área maya. Se abandonan las viejas rutas fluviales o terrestres en el interior del Petén, del Belice y la cuenca del Usumacinta, y la estrategia ahora que se va a priorizar va a ser marítima. Se va a desplazar hacia la periferia de la península de Yucatán, hacia sus costas. Digamos, no es que el comercio marítimo va a comenzar ahora porque existía desde fines del preclásico tardío, pero se fue intensificando hasta alcanzar una escala en este periodo nunca vista hasta entonces. Objetos provenientes de distintos ecosistemas se van a concentrar en estos puntos estratégicos en donde se almacenaban para luego ser redistribuidos en forma de artículos manufacturados y artesanales. Estos mercados funcionaban en las ciudades, estaban casi siempre vinculados a lugares de culto, a donde acudían peregrinos en forma masiva en determinadas fechas asociadas al calendario ritual. Los comerciantes conocían los productos de mayor demanda, el valor y las áreas productoras. Hablaban varias lenguas pertenecientes a los grupos con los cuales comerciaban y eran hombres cultos con mucho conocimiento de las condiciones geográficas, económicas, políticas y culturales. Estos comerciantes contaban con una estructura aristocrática ligada a la clase política y conducían la actividad comercial en similitud a los asuntos del Estado. Así el conjunto de las operaciones se practicaba bajo normas precisas con carácter oficial y las riquezas acumuladas estaban encaminadas principalmente a aumentar su prestigio y también a consolidar paralelamente el estatus gobernante y al estatus del gobernante y el señor del comercio. Para sostener este cambio radical fueron necesarios varias innovaciones tecnológicas. Las canoas
se transforman en más grandes y pesadas para cargar no solo mayor cantidad y peso, sino variedad de productos. No se trataba de simples troncos ahuecados porque poseían velas y remos. Los españoles en el siglo XVI reportaron la existencia de un activo comercio a larga distancia que alcanzaba casi todas las latitudes del mundo maya. Diego de Landa, en su relación de las cosas de Yucatán, dice que el oficio a que más inclinados estaban es el de mercaderes, llevando sal y ropa y esclavos a tierra de Ulúa y Tabasco, trocándolo todo por cacao y cuentas de piedra que eran su moneda, y con éstas solían comprar esclavos y cuentas más finas y buenas, y en los mercados trataban todas cuantas cosas había en esa tierra. Esta situación también fue referida porque durante el cuarto viaje de Colón, no Cristóbal sino su hijo Bartolomé, en 1502, en las islas de la Bahía, en el Golfo de Honduras, entraron en contacto visual con una canoa mercante maya que provenía de la costa de Campeche, y dice que esa canoa y su cargamento son la primera evidencia que tuvieron los europeos de esta civilización. Le llamó la atención ya de por sí la embarcación, que tenía una cabina en el centro y en la que cabían más de 40 personas a bordo, el mercader, su familia, piloto, remeros, y no se parecía a ninguna de las que habían visto hasta entonces los europeos. El cargamento fue lo que más le llamó la atención: mantas, ropas, objetos de metal, bebidas fermentadas, vasijas de cerámica especialmente fabricadas para ser transportadas en canoa, espadas de madera con filos de pedernal y sobre todo cacao. Los puertos entonces van a ser lugares estratégicos. Se van a instalar en islas, promontorios, a la entrada de los ríos y en muchos casos en lugares protegidos del mar abierto. Se han documentado por lo menos 50 puertos en la costa de la península de Yucatán y Belice. Muy pocos han sido estudiados exhaustivamente desde la arqueología. Algunos se van a remontar a épocas anteriores, como el de Hainax, Cambó y Selja, pero siguieron funcionando durante parte o todo el posclásico. No solo la locación de estos puertos, sino que ahora hay una infraestructura que lo apoya, como la existencia de muelles, diques, zonas especiales para cargar y descargar mercaderías, faros. Para comunicar los puertos con las poblaciones del interior, se construyeron amplias calzadas hacia los centros de peregrinaje, denominadas sacbés o caminos blancos, que allí los podemos ver en la foto de la derecha. Es una vista aérea del puerto de Tulum. Se ve perfectamente todas estas características que estamos diciendo. Tenemos entonces que la zona de Cicalango, en el Golfo de Honduras, va a conformar puertos de comercio internacional, en donde se llevaban a cabo operaciones muy importantes y voluminosas. Eran enclaves neutrales, situados en áreas productoras de cacao. El cacao, recuerden que también era utilizado como medida de intercambio. Los estados poderosos mandaban agentes a esta zona que residían ahí, disponían de almacenes para poder acumular mercaderías, y también influían en las políticas comarcales. Los tratos se apoyaban en el acuerdo común sobre el valor relativo de los productos, una parte de los cuales era donada a los dignatarios a fin de consolidar los lazos comerciales y mantener la libre circulación de los bienes por cada territorio, que en realidad fue algo que se garantizó, digamos, a pesar de la beligerancia constante en este periodo. El comercio no se va a ver interrumpido y se va a acrecentar sin trabas, ¿sí? Por esta consideración de que era una actividad neutral.